bañado de luz. Es la hora 20:30. Esplendor, bella mansión de sublime quietud, donde la noche jamás existió. Es la ciudad admirable de Dios, en que estaremos reunidos con Él. Todo lo que ha preparado Jesús es para mí, es para mí. Bello ropaje, hermoso hogar, tierra preciosa, dulce cantar, bella corona de estrellas mil, rica mansión de luz, do viviré con mi Salvador. Oh, cuán preciosa es la meditación de vivir siempre por la eternidad, estando libres de preocupaciones, libres de afanes y gran ansiedad. Tendremos parte en el júbilo aquel, en que mil voces alaban a Dios. Padre, ayúdame a ser vencedor. Es mi oración, es mi oración. Bello ropaje, hermoso hogar, tierra preciosa, dulce cantar, bella corona de estrellas mil, rica mansión de luz, do viviré con mi Salvador. Cosas hermosas tendremos que ver en las regiones más altas que el sol, cuando abandone el río la ribera y mis tesoros reciba de Dios. Bello país donde no hay que morir, dulce refugio de santo color, bello lugar donde no hay que sufrir, casa de amor, casa de amor. Bello ropaje, hermoso hogar, tierra preciosa, dulce cantar, bella corona de estrellas mil, rica mansión de luz, yo viviré con mi Salvador. Cuando el ciego escuchó que Jesús iba a ir camino a Jericó, lo salió a recibir, le gritaba: Señor, ten piedad tú de mí, porque ciego estoy yo y no
no puedo vivir. Cristo le preguntó, ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió, haz que yo pueda ver. Cristo le preguntó, ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió, haz que yo pueda ver. Este mismo Jesús, poderoso de ayer, es el mismo que hoy te dará su poder. Como escrito ya está, todo fue del Señor, como ayer también hoy y por la eternidad. Si tú vienes a Él, salvación te dará. Dale tu corazón, libre y sano te hará. Si tú vienes a Él, salvación te dará. Dale tu corazón, libre y sano te hará. Ah, no, estos cristianos nunca crecen débiles ni envejecen. Ellos tienen la sonrisa de santos cuyos corazones son valientes. No están sentados y avistando en llorar inútilmente, porque su juventud es pasada en estos largos años. No tienen temor a la vejez con su frustración, pero sonríen con desdén a todos quienes osan contender y alardean de que son jóvenes y en su plenitud. No cuentan los años con días, cabezas, canas ni tiempo. No son cobardes ni fastidiosos y dicen: yo no puedo ocuparme en el ayer. No son el diseño conforme al molde terrenal. Están afligidos de que han de llegar a los años llamándose viejos. Ellos esperan en el Señor y renuevan sus fuerzas. Ascienden sobre alas refrescados con el rocío del cielo. Y aunque la juventud ha pasado cantando su amada poesía, saben que Cristo ha conquistado al Padre del tiempo. No son cobardes ni fastidiosos y dicen: yo no puedo ocuparme en el ayer. No son el diseño conforme al molde terrenal y están afligidos de que han de llegar a los años llamándose viejos. Ellos esperan en el Señor y renuevan las fuerzas.
ascienden sobre alas, refrescados con el rocío del cielo. Y aunque la juventud ha pasado cantando su amada poesía, saben que Cristo ha conquistado al Padre del tiempo. Densa oscuridad, tristeza total, era mi vivir hasta que Él llegó. Yo no lo busqué, Él vino por mí, vino en pos de mí, lo recibí y renací. Mi gozo es total porque Él también me tiene a mí. Mi felicidad viene de Dios. Mi gozo no está en lo natural. En la gracia tengo a Cristo, soy feliz. Muy feliz porque Él también me tiene a mí. Es Cristo Jesús mi identidad. Mi juicio fue a la cruz con Él. Y junto a Él hoy justo soy. Mi contentamiento es producto de la fe. Mi felicidad no es temporal, porque ya se funda en la verdad. El acusador seguro tratará quebrantarme con alguna adversidad, mas solo a mi carne atacará. De gloria en gloria Cristo transforma. Gloria, aleluya. Mi gozo es Él. ¿Quién podrá apartarme del amor de Dios? ¿Quién podrá separarme de mi Salvador? Nadie puede arrebatarme de sus manos, pues estoy escondido con Cristo en Dios. Aunque el enemigo venga por doquier, Yo solo en mi Cristo la confianza pondré. sabré
pues estoy escondido con Cristo en Dios. Estoy escondido con Cristo en Dios. Doblemente seguro, ahí estaré. En mi torre fuerte me esconderé. Bajo sus alas seguros te abrigaré. En necesidades muchas veces me encontré, Mas cuando soy débil, fuerte yo seré. sabiendo que en sus manos me sostendrá. Pues estoy escondido con Cristo en Dios. Ni lo alto ni lo profundo no temeré. Ni la vida ni la muerte nada me ha de hacer. Tribulación ni angustias apartarme podrá. Pues estoy escondido con Cristo en Dios. Estoy escondido con Cristo en Dios. Doblemente seguro, ahí estaré. En mi torre fuerte me esconderé. Bajo sus alas seguras me abrigaré. Estoy escondido con Cristo en Dios. Doblemente seguro, ahí estaré. En mi torre fuerte me esconderé. Bajo sus alas seguras me abrigaré. Pues estoy escondido con Cristo en Dios. En la gracia aprendí que el divino Redentor El
duerme ni reposa, el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián. No duerme ni reposa el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián.
En la gracia aprendí que el divino Redentor crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque soy Es la hora 21. en Cristo. Comunión tendré con Dios. Aprendí que todo el tesoro de Dios se resume en Jesucristo. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente junto a ustedes, damos gracias a Dios por este programa que el Señor permite que salga al aire para bendecir a los santos, para alimentar, para crecer espiritualmente. Vamos a escuchar una última alabanza y luego vamos a compartir la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Ojalá que razonemos menos acerca del gran poder de Dios. La incredulidad produce aflicción,
Vamos a continuar con Isaías. En el capítulo 14, Isaías, como dijimos, es la Biblia en miniatura. Ya vamos a llegar a hacer otra vez las comparaciones de capítulo con libro. Y llegamos, como dijimos, a los juicios a las naciones o las cargas. Y habíamos visto en el capítulo 14, en el versículo 1, la elección de Dios sobre el pueblo de Israel. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel. Qué precioso lo que la palabra nos da a entender aquí. Esta nación que fue tan desobediente, que menospreció su lugar de privilegio, su lugar de honra entre las demás naciones, tiene sobre ella aún y tendrá la elección de Dios. La elección de Dios no cambia. La elección de Dios no es por nuestro mérito. La elección de Dios no es por nuestro buen comportamiento, sino que la elección de Dios es a través de Jesucristo. Esto es algo que nosotros vemos ya con Israel. Y así también podemos mirar hacia la iglesia. Nosotros también tenemos una elección sobre nosotros. Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Pero Dios no nos predestinó a nosotros, porque si nos hubiese predestinado a nosotros mismos, esa elección hubiese llegado a fracasar. Pero Dios nos predestinó y nos eligió en Cristo. Esto es algo que nosotros tenemos que entender bien, porque muchos predican que hay algunos elegidos para salvación y otros para condenación. Pero no hay nada bueno en el hombre. Dios ya había declarado, habíamos visto en los primeros capítulos de Isaías cómo Israel es merecedor solamente de la condenación de Dios. Y en Israel vemos la condición de la humanidad entera. Vemos que su cuerpo está lleno de pudrición, no hay nada bueno desde la planta de los pies hasta la coronilla. Solamente el hombre, en su estado natural, merece la desaprobación divina. Por eso cuando Dios viene al rescate del hombre, Dios le da un nuevo camino, Dios crea un nuevo orden de las cosas. Porque en el viejo Adán, en el estado natural, el hombre no es merecedor de nada, ni siquiera Dios puede plantar su mirada sobre el hombre, sino que el hombre mismo está bajo la ira de Dios. Pero Dios, a través de Jesucristo, crea un nuevo orden de las cosas. Porque a través de la resurrección de Jesús, Dios tuvo la posibilidad de poner al hombre bajo una nueva cabeza y bajo una nueva posición delante de él. Y eso está muy claro en la Escritura. Muchas veces nosotros pensamos que Dios tiene en cuenta nuestra obediencia o nuestra fuerza o nuestro esfuerzo o nuestra justicia para bendecirnos. Pero
encontramos en Efesios capítulo 1, en el verso 3, la respuesta. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y note esta declaración que nos bendijo. Usted y yo, antes de nacer, ya estábamos en la mente de Dios. Y Dios en su soberanía miraba a su Hijo cuando estaba en su seno, y en su Hijo estaba usted y estaba yo. Y allí Él nos bendijo. Nos bendijo en y a través de Jesucristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4. Según, esto es según, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Qué tremendo, la elección de Dios. Esta misma elección es para Israel. Por eso es una elección incondicional que no va a fracasar, que no va a cambiar. ¿Acaso el amor del Padre hacia su Hijo unigénito puede cambiar? No, yo creo que nunca va a cambiar. Jesús mismo dijo, así como me amó el Padre, dice, desde antes de la fundación del mundo. Él siempre habló del amor, por eso me ama el Padre, dice, porque yo pongo mi vida, dice. Y así ese amor no va a cambiar. Y mucho más después de Él haber resucitado y haber hecho la obra de redención. Bueno, el amor de Dios hacia su Hijo quedó en extremo manifestado, porque dice que lo exaltó hasta lo sumo. Ese es el amor de Dios hacia el Hijo. Bueno, esa clase, esa medida de amor también es hacia nosotros, porque estamos en Él. Cuando la persona acepta a Jesús, cuando nosotros hemos venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nos hemos puesto al alcance del amor de Dios, pero no del amor de Dios hacia el pecador, porque nosotros éramos pecadores, pero ahora estamos en Cristo. Y Dios nos llega a amar con el mismo nivel del amor que Él ama a su propio Hijo. No hay diferencia. ¿Y desde cuándo Dios nos amó? Bueno, desde que vio a su Hijo. Él nos vio. Él nos vio. Dice, sin perder Efesios, en Romanos capítulo 8, dice en el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. A los que antes conoció. Dios le vio a usted en Cristo. Y le vio, ya no como un pecador, le vio como una nueva creación. Entonces, le predestinó. ¿Qué predestinó? Bueno, predestinó a la nueva creación para que fuese hecho conforme a la imagen de Cristo. La nueva creación en usted y en mí es la que es predestinada por Dios. O sea que Dios no elige nada en nosotros, en el hombre natural. Y debemos estar agradecidos a Dios por esto. Porque su elección no cambia. Usted va a caer muchas veces por este camino. Pero la elección de Dios sobre su vida no va a cambiar. La elección de Dios sobre mi vida nunca va a cambiar.
Su amor no va a cambiar. Su gracia no va a cambiar. Su misericordia no va a cambiar. Dios volverá a tener misericordia de su pueblo por causa de la elección de gracia sobre Israel. Esta no es una elección por mérito. Cuando un creyente cae, a mí me gusta ver de esta manera y explicarlo así. Se pone en marcha todo un aparato. Cuando un creyente cae, se pone en marcha una maquinaria, una maquinaria de restauración. Y hasta 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse cada vez más fuerte. Porque Dios eligió a la nueva creación en nosotros. Dios es por nosotros. Dios es por Israel. Dios es por Israel. Y hoy Israel está caído. Su pueblo está caído entre las naciones. Y muchos detractores se levantan a hablar mal del pueblo de Dios. Y aún con razón. Pero no se olvide que la elección de Dios está sobre este pueblo desobediente. Está sobre este pueblo malo, asesino, contradictor. Qué raro. Porque Dios no ve que haya mérito alguno sobre este pueblo que alcance, para que Él le pueda elegir. Pero sí lo que Dios ve es realmente a la simiente que es Cristo. Por eso esta parte es tan hermosa, ¿no? Porque dice, porque Jehová tendrá piedad de Jacob. Jehová tendrá piedad de Jacob. Y todavía escogerá a Israel. ¿Qué gozo va a ser en el milenio? ¿Qué gozo será? Que Israel se va a ver bajo la elección de Dios. Si el Espíritu Santo llega a revelarnos esto, hermano, qué seguridad, qué reposo para el creyente. Puede seguir al Señor, puede seguirle por amor. Y dice también, vamos a seguir, dice, y lo hará reposar en su tierra. Este es el resultado de la elección de Dios. El creyente que no entiende la elección de Dios todo el tiempo quiere esforzarse para alcanzar el agrado de Dios, para que Dios le bendiga, para que Dios le apruebe. Y así Israel hasta el día de hoy está bajo la ley. La ley nos muestra toda nuestra falta. Pero la gracia provee lo que falta. Y bueno, Israel va a abrazar la gracia de Dios. Va a ser alcanzado por esta gracia. Entonces, dice, lo hará reposar en su tierra. En su tierra. Bueno. Y también vemos acá una promesa para los gentiles. Dice, y a ellos se unirán extranjeros. Vemos promesas para los gentiles. Y en lo literal, cuando Israel fue restaurada, cuando Israel comenzó a volver a su tierra, ellos habían pasado 70 años en la tierra de Babilonia por disciplina de Dios. Y mientras ellos estuvieron en la tierra, sin duda estos extranjeros vieron a Daniel, la fidelidad de Dios con su siervo. Vieron a Sadrach, Mesach y Abednego.
Sin duda vieron a Esther, a Mardoqueo, cuando se levantó Amán para destruirle. Y vieron ahí el poder, la soberanía, el cuidado de Dios sobre este pueblo, y muchos creyeron. Y cuando Israel volvió a su tierra, muchos de las naciones extranjeras se unieron para volver a Jerusalén. Y esto va a ser así y va a tener un cumplimiento total en el milenio. Muchas naciones van a ver el cuidado de Dios sobre Israel durante la tribulación y la gran tribulación. Y sinceramente se van a unir a Israel. Se van a unir a Israel. Dice en Zacarías capítulo 8 en el verso 23. En Zacarías capítulo 8, en el verso 23 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Simplemente porque hemos oído. Acuérdense que la fe es lo que viene por el oír. Estas naciones serán realmente inyectadas de fe al oír simplemente que Dios está con el judío. Hoy el judío es menospreciado, porque ellos menospreciaron también al judío. Pero dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice, en aquellos días, está hablando de los días de restauración, que 10 hombres, y dice de toda lengua, aunque sea un representante por lengua, dice, irán y tomarán al judío, tomarán y se acercarán a Israel. Porque hemos oído, dice, que Dios está con vosotros. Qué precioso, qué precioso. Dios va a estar, no por su fidelidad, no por su mérito, sino por elección. Dios estará unido a su pueblo. Muy, muy hermoso es. Vemos a Dios hablando a Moisés de en medio de la zarza. Quizás nosotros, para entender más, pensaríamos que es mejor que Dios le hable a Moisés de en medio de un árbol lleno de frutos, lleno de flores. Pero la zarza, un arbusto seco, pero aún Dios está allí. Israel está seco hoy, pero hay una elección. La elección de Dios es sobre su pueblo. Si nosotros, hermanos, llegamos a entender la gracia de Dios, hoy nosotros no entendemos nomás, pero el Espíritu Santo nos quiere revelar esto. Dios nos escoge en Cristo. Dios no nos escoge fuera de Cristo. Estas naciones, sin duda, que se unirán a Israel, hoy tienen muchos reclamos contra este pueblo. Y muchas cosas podríamos decir de los judíos. Pero en ese momento no van a ver los reclamos que hay. No van a ver el testimonio de Israel de estos años. El judío es sagaz, se aprovecha. Esto es judío, decimos nosotros a veces. Este es judío. Cuando uno es medio tacaño, decimos, este es judío, decimos. Pero las naciones nos van a ver eso. ¡Qué bárbaro! Porque las naciones escucharán la elección de Dios. Dios está con ellos.
lo que vale la elección de Dios. Lo que vale para los de afuera, porque hay naciones que rodean nuestro hogar, que rodean su vida. Pero ¿qué es lo más importante? Que usted entienda la elección de Dios sobre su vida, sobre mi vida. Si nosotros llegamos a entender eso, hermano, qué importancia, para poder descansar, porque eso es lo que va a traer reposo a nuestra vida. Sí. Podemos leer en Isaías 45, en el verso 14. Isaías 45, en el verso 14. Así dice Jehová: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Dice, irán en pos de ti. Cuando yo salgo a hacer algún mandado, no salgo mucho a hacer mandados, no me gusta, pero cuando salgo la tengo a Bianca y a Mauricio detrás mío. Van corriendo detrás mío porque saben que voy a salir. Papá, ¿dónde vas? O por ahí me pongo un pullover en casa porque tengo frío. ¿Dónde vas? ¿Puedo ir con vos y no voy a ningún lado? Porque están ahí los ojos pendientes al Padre. Y bueno, ese lugar tendrá Israel entre las naciones. Estarán pendientes de Israel. Y dice, irán en pos de ti. Qué raro, esta nación despreciada. Pasarán diciendo, ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Aleluya. En ti está Dios. En ti está Dios. ¿Cuántas veces, hermano, pensamos que estamos solos? ¿Cuántas veces pensamos que en nosotros no hay nada bueno? Y es verdad, por un lado. Pero nos olvidamos. El Espíritu Santo nos quiere hacer recordar de la elección de Dios. En ti está Dios. Así reconocerán las naciones sobre este pueblo. Y así también es con nosotros. En ti está Dios. Cristo en nosotros. En nosotros está la vida de Cristo. Pase lo que pase, hermano. Y sobre nosotros está la elección de Dios. Y eso es incambiable. Hoy podríamos mirar a esta nación y ¿quién va a ver a Dios? ¿Quién va a ver a Dios en esta nación? Me llama mucho la declaración de Balaam. Dice, habla el varón, dice, de ojos abiertos. Y mira a Israel. Y dice, oh, qué hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Otra vez, un falso profeta. Y eso es tipo también de la exaltación futura de este pueblo. Dice Juan, podemos leer, hay muchos versos, pero no vamos a ver todos, a tratar de avanzar. Primera de Juan, capítulo 3. Dice en el verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hoy miramos al Señor oscuramente como por medio de un espejo, como en la antigüedad los espejos eran bruñidos de un metal, eran de bronce bruñido o de plata bruñido, los más adinerados tenían. Y su rostro era una cosa confusa porque no era
No era como hoy tenemos nosotros. El hombre ha descubierto ahí. Y hace un espejo y bueno, y ya no degrada la imagen. Y hoy miramos al Señor y en el Espíritu y ya es hermoso. Y dice que cuando Él se manifieste le veremos tal como Él es, le veremos cara a cara. Ahí vamos a ver la preciosura de la plenitud, de la hermosura del Señor. Y lo mismo Juan dice que va a ocurrir con nosotros porque da ese ejemplo. Nosotros ahora somos hijos de Dios, pero lo que falta es que se manifieste. Y lo mismo pasa con Israel. Israel es la nación elegida de Dios, el Israel terrenal. Pero lo que falta es que se manifieste lo que Israel es. Y lo mismo pasa con nosotros. Es preciosa la Escritura, hermano. Porque toda elección de Dios es por y a través de Cristo. Hermoso es. Cuando nosotros llegamos a entender, el Espíritu Santo nos quiere mostrar. Bueno, verso 2 del capítulo 14. Y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar. Y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová. Y cautivarán a los que cautivaron. Cautivarán a los que los cautivaron. Y señorearán sobre los que los oprimieron. Bueno, este es el lugar que Dios había elegido para Israel. En Deuteronomio capítulo 28, en el versículo 13, Dios le dice a Israel cuál era la bendición que había sobre ellos. Dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Note que aquí esta promesa no era por elección. Esta promesa no era por elección de Dios. Israel trató de alcanzar esta promesa, de ser obediente a Dios. Pero vemos a Israel terminando y siendo la cola de todas las naciones. Pero note que aquí vemos el por qué Israel fracasó en alcanzar las bendiciones. Porque ellos se pusieron bajo la ley. En Deuteronomio encontramos, en este capítulo 28, las bendiciones de la obediencia. Porque bajo la ley, la bendición era por obediencia. Pero ahora bajo la gracia, la bendición también es por obediencia. Sí, pero es por la obediencia de uno que realmente pudo cumplir la ley. Y luego nos hizo partícipe de su obediencia. Porque nosotros hoy somos hechos justicia de Dios en Él. Somos hechos participantes de su justicia, de su obediencia a través de su vida. Entonces vemos que Dios ya le había declarado a Israel que ellos iban a ser cabeza. Pero esto no se va a cumplir hasta que Israel tenga la revelación de la gracia de Dios. Dice en Romanos, cuando ellos se conviertan, cuando Israel se convierta, dice, el velo se quitará. El velo nos habla de la ley. Entonces, ellos van a alcanzar
la bendición. Como dice Dios, vamos a volver a leer, te pondrá Jehová por cabeza. Israel es siervo, hoy quizás ya está en su tierra porque el propósito de Dios se está cumpliendo, pero hace más de 2000 años, hace quizás ya 2600, 2500 años, que este pueblo depende de otras naciones. Ya desde el año 600 antes de Cristo, Israel cayó en cautividad y fue cautivo. Y cuando nació el Señor estaba bajo el imperio romano. Y así, hasta el día de hoy, Israel, recién en 1948, por la votación de las Naciones Unidas, llega a ser nación. Depende de otros para existir. Y note que ahora dice la palabra, qué precioso, como el judío está esperando este momento. Dice, y tomarán los pueblos. Y esto es lo que más me llama la atención de este verso. Dice, y los tomarán los pueblos. Los pueblos estarán de acuerdo con la elección de Dios sobre su pueblo. Esto no será una imposición, sino que los pueblos mismos los traerán a su lugar. Y esto ya se empezó a cumplir cuando la ONU les dio ese pedacito de Palestina, ese pedacito de Canaán para que vuelvan. Los tomarán los pueblos. ¿Te quiere ver si la palabra de Dios es verdad? Bueno, esto ya se empezó a cumplir. Pero en el milenio se va a cumplir en plenitud. Se va a cumplir en totalidad. Y dice, y la casa de Israel poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová. Y cautivarán a los que cautivaron. Note, aquí nos da la razón por qué las naciones harán caso. Cuando usted compra una parcela de tierra, usted tiene la escritura. Y la escritura dice, esta es mi tierra. Israel tiene en el capítulo 12 y 13 de Génesis la escritura de Canaán. Porque esta tierra que ves, te dijo Dios a Abraham, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y Dios no se arrepintió de esa promesa. Quizá por un tiempo estas naciones hicieron caso omiso de esto. Pero dice, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová. Por eso las naciones obedecerán, porque esa tierra es de Jehová y Dios le dio a Abraham y a su descendencia. Es como que está el cheque guardado. Entonces va a ser efectivo el cheque Israel, el cheque que dice que esa es su tierra. Y las naciones reconocerán los fondos de ese cheque. Algo así podríamos explicar. O dice, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Qué impresionante. ¿Quién puede hacer esto? Si miramos a la nación, una nación pequeña, está creciendo. La palabra se está cumpliendo. Dice, señoreará sobre los que los oprimieron. Así es, porque Dios los ha elegido. ¡Ay, Dios! ¡Ay de aquellos que toquen a Israel! ¡Qué bárbaro, hermano! No podemos entender. Y así es con nosotros. Es la misma elección. Dice el verso 4. Bueno, desde el verso 4 en adelante empieza otra vez la carga
lo que habíamos visto en el capítulo 13, la carga o la profecía de juicio sobre Babilonia. Pero especialmente ahora habla a su rey, especialmente ahora habla al rey de Babilonia. Israel va a estar en el reposo. Jesús vino a Israel y le dijo, se paró y dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Israel no quiso entrar en el reposo, pero ahora Israel va a estar reposado, Y dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Y este rey de Babilonia representa primeramente a Satanás. Luego representa también, como vamos a ver, al anticristo. Y por supuesto, tiene su significancia literal, que habla del mismo rey de Babilonia. Así es cuando Israel salió de Egipto. Cuando Israel salió, cruzó el Mar Rojo y empezó a cantar. Y cantaba, echó, dice, a la mar, a Faraón, a su ejército, los carros, y miraba al enemigo y se mofaba. Y esto es, otra vez, dice, pronunciarás, dice, este proverbio. Otra versión dice, pronunciarás este cántico. Israel va a mirar al anticristo, va a mirar todas las naciones que vinieron a oprimirle, a tratar de destruirle. Y dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Habíamos visto cómo acabó. Su fin fue, ha caído Babilonia. Qué bárbaro. Israel va a cantar y se va a acordar. Y quizás en el milenio va a decir, ha caído Babilonia. Ha caído Babilonia. Así como Israel cantó al otro lado del mar, cantaba acerca de Faraón. Y así es también con nosotros. Ellos participarán del gozo de la salvación. Y dice el verso 5, quebrantó Jehová el báculo de los impíos. Dios va a vencer al anticristo. Los impíos nos hablan justamente del anticristo, de su poder y de aquellos que se van a alinear con él. Su poder, todo su poderío va a ser quebrantado. Pero va a decir, quebrantó Jehová. Así va a ser como Israel. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos. Este báculo nos habla de poder, autoridad y dominio. Este báculo nos habla de poder, autoridad y dominio. Bajo este báculo Israel se encuentra. Pero en el caso de los dominios y de la autoridad que los hombres tienen en este tiempo, todas tienen límite. Todas tienen límite, porque Dios le da autoridad y dominio al hombre. Pero todo dominio y autoridad va a terminar cuando se manifieste el Señor Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ahí lo dilatado de su imperio, lo dilatado de su poder, de su autoridad, no tendrán fin. Todo reino, toda autoridad es conmovible, pero
La autoridad de nuestro Señor Jesucristo será inconmovible y nosotros seremos parte por fe de ese reino. Nabucodonosor, mirándose a sí mismo, se quiso exaltar. Él soñó con una gran estatua. Pero vamos a ver en Daniel las palabras profecía de Daniel, las palabras del profeta. Dice en el capítulo 2, en el verso 36, este es el sueño, también la interpretación de él. Diremos en presencia del rey: tú, oh rey, eres rey de reyes. Está hablando a Nabucodonosor. Porque el Dios del cielo te ha dado reino. Note que el reino de Nabucodonosor era sobre la tierra. Pero el Dios, el rey del cielo, le había dado. Hay una diferencia. Le había dado poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él os ha entregado en tu mano. Y ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y tanto se hinchó por estas palabras Nabucodonosor, que mandó a hacer una cabeza, una estatua de oro, para que le adoren. Pero también en el capítulo 4 de Daniel, en el verso 34, Dios trató con este rey gentil y así va a tratar también con las naciones. Acuérdese que Babilonia representa a una nación que todavía sigue vigente. Dice en el verso 34 del capítulo 4 de Daniel: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, allí donde su reino no llegaba. Y mi razón me fue de vuelta cuando miró el cielo. Solo que le falta al hombre tener en cuenta a Dios. Y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Acá vemos la diferencia entre el dominio del hombre y el dominio de Dios. Su dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y acá vemos el principio de ese reino milenial. Pero primeramente, todo poder y autoridad tienen que ser suprimidas. Por eso dice: quebrantó Jehová el báculo de los impíos. Lastimosamente Dios le dio al hombre autoridad, pero lastimosamente el hombre no supo usar la autoridad. No puede, porque el hombre es corrupto por naturaleza. Entonces, su autoridad, su poder llegará a su fin. El Señor va a tener un reino eterno. Verso 6. Dice: el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente. El que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Así es el enemigo. El enemigo tiene un reinado, como vamos a ver. Tiene un lugar donde ejerce su reino. Y dice: los pueblos, hería a los pueblos con furor. Y dice: el que se enseñoreaba de las naciones.
Las guerras, todo acontecimiento mundial tiene su origen en el Señor de este siglo, en el Dios de este siglo, porque Él es Señor. Por eso decimos que no solamente habla del anticristo, sino habla también de Satanás, porque Satanás también perderá su dominio. Él dejará de ser el Dios de este siglo. Él se presenta así a Jesús. Te daré todas, dice, todos los reinos de este mundo, te daré, dice, si postrado me adorares. Así Él se presentó en la tentación del Señor. Pero Él no va a recibir, sino que Él le va a vencer. Él quebrará el báculo de su autoridad. Satanás no va a entregar nunca su poder, sino que Jesús le vencerá. El Señor le vencerá y Él, con autoridad, tomará ese lugar de Rey de Reyes. No solamente en la tierra, sino también en los cielos. Porque acuérdese que cuando Él sea exaltado, va a ser exaltado sobre todo sobre todo dominio, autoridad, todo lo que se nombra en este siglo y en el siglo venidero, sobre todo poder espiritual, natural, terrenal. Hasta allí llegará la exaltación del Señor. Por eso dice, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Especialmente esta autoridad que ejerce sobre el hombre Satanás, sobre las naciones, es para destruir al pueblo de Dios. Si el diablo no persiguió a Israel por medio de las naciones, por medio de los imperios, persiguió a la iglesia. Persiguió a la iglesia. Se enseñoreó. Y como sabemos, vamos a ver en Efesios capítulo 2, así como Cristo en este tiempo tiene su señorío sobre la iglesia, Satanás también tiene su señorío. Dice en el capítulo 2, en el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu del príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia. Y habíamos visto, hay una diferencia. No todos son hijos de desobediencia. Hay hijos de ira. El hombre nace hijo de ira. Todos nacen bajo la ira de Dios. Pero luego no pueden morir hijo de ira. Tiene que hacer una decisión. O es hijo de Dios o pasa a ser hijo de desobediencia. O trabaja para los buenos o trabaja para los malos. Y así son las naciones. Usted ve que ellos buscan hacer lo bueno. Ahora están donando dinero para el Amazonas. Pero no hay nada bueno que puedan hacer, porque están bajo el poder. Satanás opera en ellos, opera para hacer su voluntad. Aquí en la tierra no se hace la voluntad de Dios aún. Bueno, por eso automáticamente
en el verso 7, vemos que cambia totalmente la escena, porque vemos una escena milenial. Y dice, toda la tierra está en reposo. ¡Qué tremendo! Encontramos a Israel reposando. Israel entrará finalmente al reposo. Y en 1 de Corintios, capítulo 15, dice en el verso, verso 25, dice, porque preciso es que Él reine. Está hablando de Cristo. El Señor va a asumir el reinado universal, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Así será en el milenio, todo estará sujeto bajo los pies del Señor. El Señor tiene pies. ¿Quién es el pie? Bueno, la iglesia. Somos su cuerpo. Y dice, y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. En el milenio el Señor va a ejercer dominio y autoridad junto a los redimidos. Nosotros vamos a estar sobre todo dominio y autoridad. Vamos a ejercer más bien ya esa autoridad. En Hebreos capítulo 4, en el verso 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Bueno, Dios en el milenio reposará en Cristo. Dios en el milenio reposará en Cristo. Porque Cristo va a asumir como regente universal. Por eso acá encontramos, realmente Isaías vio tremendas visiones. Dice en el capítulo 14, en el verso 7, toda la tierra está en reposo. Dios reposará, Israel reposará, y toda la tierra estará en reposo. Lo que vemos aquí es un reposo mundial y completo, lo que hasta ahora nunca se pudo alcanzar. La tierra reposará, será un reposo completo. Y dice, toda la tierra está en reposo y en paz. Y dice, se cantaron alabanzas. La tierra va a alabar. Aún como habíamos visto, la tierra será libertada de la esclavitud, del dominio del pecado. Estuve viendo estos días cómo los animales en África se pelean, se comen, cómo luchan por el agua, y está ahí el animal por beber agua y sale ahí un tipo cocodrilo gigante y le agarra el cogote y lo lleva y lo ahoga, y sale la madre del otro que le agarró y le quiere defender y le lastima. Eso no va a existir. Los animales, esa no es la creación como la creó Dios. No va a ser así. Es tremendo para la vista ver eso, hermano. Toda la tierra está en reposo y en paz, y hay una razón. Satanás va a ser vencido y atado
en esos 1000 años. Entonces la tierra estará en reposo y en paz. Ya el pecado no va a contaminar más. La creación por causa del hombre fue contaminada. Pero ya no habrá quien le lleve a pecar. El tentador no estará más. Bueno, vamos a tomar 10 minutos y vamos a continuar, hermano. Hoy me entrego a ti, Señor, con el alma y el corazón. Mi vida puedes usarla ya en tu reino. ¿Para qué quiero ser? Estoy cansada de hacer mi voluntad, de querer hacer las cosas siempre a mi manera, de caminar a mi elección lejos de ti. Y ya no puedo continuar si no estás junto a mí, junto a mí. Toma mi vida, Señor, toma mi vida, Señor. Abre tus brazos, mi vida te doy. Toma mi vida, Señor, toma mi vida, Señor. Abre tus brazos, mi vida te doy. Es la hora 22. 2 minutos.